Oppenheimer presenta. Es presentado por Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, The Global Latin American Bank. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, porque la educación es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Mercado de Dinero, el periódico que defiende a los consumidores, apoya a los emprendedores y aplaude las buenas prácticas empresariales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Ya pasaron varias semanas desde las elecciones en México y hay muchísimos interrogantes sobre el candidato ganador Enrique Peña Nieto. ¿Hubo una compra masiva de votos por parte de su partido, el PRI? ¿Podrá hacer las reformas ambiciosas que se proponen, sobre todo en el campo de la economía, cuando buena parte de su propio partido está en contra de ellas? ¿Qué cambiará en la política exterior de México bajo su presidencia? Y sobre todas las cosas, ¿representa Peña Nieto una nueva generación del PRI más democrática, más moderna? ¿O es una nueva cara del viejo partido autoritario y muchas veces corrupto que gobernó a México durante varias décadas hasta el año 2000? Le vamos a preguntar todo esto y muchísimo más al virtual presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, a quien entrevistamos hace pocas horas en Ciudad de México. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a discutir con uno de los líderes del partido de izquierda que está impugnando su victoria electoral y con varios analistas internacionales de primer nivel. Para comentar la entrevista que le hicimos al virtual presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, vamos a tener desde México al licenciado Manuel Camacho Solís, uno de los líderes del movimiento de izquierda que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que está pidiendo anular la elección presidencial. El licenciado Camacho Solís fue regente de la Ciudad de México, secretario de Relaciones Exteriores, o sea, canciller, uno de los pesos pesados de la política mexicana. Desde Washington nos va a acompañar la doctora Diana Negroponte, especialista en política mexicana y latinoamericana, analista de la Brookings Institution, uno de los centros de estudios más reconocidos de Washington. Y aquí en nuestros estudios, JJ Rendón, estratega político, asesor del PRI en México, asesoró a más de 23 o 27, ¿cuántas van? Como 27 campañas presidenciales en los últimos 25 años, la mayoría de ellas en América Latina. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocas horas a Enrique Peña Nieto. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre todo este debate sobre la presunta compra masiva de votos en las elecciones del 1 de julio. Veamos. Usted me habló del Congreso, va a ser un Congreso dividido. ¿Usted va a entrar a la presidencia como presidente débil? Yo creo que hay un gran respaldo mayoritario, contundente y claro en favor del proyecto que encabezo. Ahora, como presidente de México y en el ejercicio de una presidencia democrática, estaré para acreditar que desde esta presidencia democrática es posible convocar a las distintas expresiones políticas a la construcción de acuerdos a partir de las coincidencias. No se puede señalar de un presidente o de un gobierno débil a partir de tener un Congreso que los mexicanos han querido sea o tenga corresponsabilidad en las definiciones que se tomen. Ningún partido tiene mayoría absoluta. Somos como partido el que tendrá la mayor presencia y la mayor fuerza política dentro del Congreso y estará en el liderazgo del que habré de ocuparme de tener que podamos construir los acuerdos que estoy seguro sí es posible tener. En mi experiencia como gobernador del Estado de México, tuve mis primeros 4 años una Cámara prácticamente de oposición, no prácticamente, de oposición. Éramos la primera fuerza o la primera minoría como partido
y fue posible construir acuerdos que permitieron modernizar el marco legislativo del Estado de México. Hoy por igual habrá de asumir el liderazgo necesario para la construcción de acuerdos. Hoy señalaba, este es el momento y el tiempo para no imponer, sino construir acuerdos. Es el momento para que todos los partidos tengamos una actitud constructiva y no de oposición y de menos de obstrucción a lo que México necesita. Bueno, entre aquí y el 1 de diciembre habrá que pasar por todo este tumulto de la decisión del tribunal, la investigación sobre la presunta compra de votos, etcétera, etcétera. Sobre este tema, ¿no hubo compra de votos o la hubo y usted no se enteró? A ver, no la hubo porque me parece que... ¿No la hubo? No la hubo porque simplemente ha sido un señalamiento de descalificación de un partido que no ha querido reconocer el resultado de la elección, que se ha valido de señalamientos totalmente infundados, que no tienen prueba alguna, no obstante presumir de tener tales pruebas, y estoy convencido de que el Tribunal Federal Electoral habrá de valorar la validez y fidelidad de estas supuestas pruebas que han querido empañar lo que sin duda ha sido un proceso democrático y ejercicio de participación ciudadana ejemplar e inédito en la vida política y democrática de nuestro país. Más de 50 millones de mexicanos que participaron y que votaron en las urnas, 3 millones de ciudadanos que vigilaron este proceso democrático como autoridad electoral y como representantes de partidos, de tal suerte que totalmente niego y de manera categórica este tipo de señalamientos infundados que no tienen validez. Y algo más, me parece que es burlarse y mofarse de la participación ciudadana y del voto razonado y libre que cada mexicano emitió el pasado 1 de julio. A ver, yo no tengo forma de saber si hubo compra de votos o no, pero la historia de su partido y la historia política de México, de todos los partidos, nos enseña de que ha habido prácticas de compra de votos y de todo tipo de trampitas electorales muy extendidas. Si viene un marciano y le pregunta, ¿cómo me va a convencer que esta vez no hubo nada de lo que ha habido siempre en la historia de México y en la que el partido ganador, el PRI, ha sido el maestro de todos? Pues yo creo que ya no es de este tipo de prácticas. Creo que los alumnos u otros partidos superaron al partido señalado como maestro de este tema. Yo creo que este tipo de prácticas se han ido desterrando dentro del ejercicio democrático de nuestro país, porque México ha cambiado y ha tenido un cambio democrático que sin duda ha permitido el fortalecimiento de los valores democráticos, el tener hoy unas nuevas generaciones que se forman y han crecido, como la que me ha correspondido, dentro de una nueva cultura democrática, preparada para la competencia política en democracia, y donde este tipo de prácticas, si eventualmente las hubiera de algún partido político, cualquiera o todos, de manera aislada, como hoy se tienen denuncias sobre todos los partidos políticos por este tipo de prácticas, me parece que cada vez más serán por hechos aislados y casuísticos que habrá que probar si eventualmente hubo alguna irregularidad, pero que de ninguna manera pueden marcar ni generalizar lo que, repito, ha sido un proceso ejemplar y democrático el que México ha tenido. Por lo que he hablado en estos días con varios políticos mexicanos, lo más probable es que el tribunal termine diciendo eso que usted acaba de decir. Efectivamente, hubo actos aislados, pero no afectan el resultado de la elección, porque 6-7% es una ventaja muy amplia. Pero, ¿usted va a investigar esos actos aislados si el tribunal se lo exige? Y si los va a investigar, ¿va a poner en prisión, detrás de rejas, a quienes dentro de su propio partido podrían haber incurrido en ese tipo de actividades? Yo creo que corresponde, más que a un servidor, corresponde a la autoridad electoral hacer la investigación y deslindar responsabilidades, si las hubiere, a actores de cualquier partido político que esté señalado por haber incurrido alguna práctica
que lamentablemente lastime el buen ejercicio y práctica democrática que debe tener nuestro país. Yo reitero e insisto, creo que este tipo de prácticas muy señaladas del pasado no caben en la nueva cultura democrática que México tiene. Pero usted, como excelente político y excelente orador, me ha dado una contestación sumamente articulada, pero no me ha contestado si usted pondría detrás de rejas a la gente que incurrió en estos delitos electorales. No tenga duda que voy a aplicar la ley sobre quien tenga responsabilidad de haber incumplido en la ley. Corresponderá a la autoridad electoral determinar si hubo tales prácticas, si hubo responsables, consignarlos a través de la instancia de procuración de justicia, de la PGR o la FEPADE, hacer la consignación correspondiente, y sea este gobierno o en el tiempo ya de mi gobierno, que estaré para aplicar la ley y sancionar a quien eventualmente, de haberlo, haya incurrido en una práctica ilegal dentro de la democracia. Licenciado Manuel Camacho Solís, en Ciudad de México, usted lo escuchó, Enrique Peña Nieto dice que no hubo compra de votos y pareciera ser hasta ahora que el IFE, el Instituto Federal Electoral de México, parece estar dándole la razón, ¿o no? A mí me parece que vivimos desafortunadamente una elección completamente inequitativa. Fue un retroceso frente a lo que habíamos logrado en el año 2000. Y es cierto, la participación de los ciudadanos fue ejemplar, los 50 millones. Pero de esos 50 millones, el señor Peña Nieto debe tener claro que a él lo apoyaron 19 y que hoy en México los partidos del movimiento progresista y el Partido de Acción Nacional están señalando que hubo todo tipo de irregularidades, violaciones a la Constitución y violaciones a las leyes. Me llama mucho la atención que él siga pensando que él representa a los 50 millones, porque entonces hay una contradicción en su discurso. O realmente va a ser un dirigente democrático que reconoce la pluralidad y que por lo tanto tendrá que tomar en cuenta a todos los que no piensan igual que él, empezando por un 40 o 50% de la población que piensa que en efecto se compraron los votos, o de nuevo se aprovechará de la presidencia para imponerse y traer de nuevo a la vida política del país esas viejas prácticas de corporativismo, clientelismo y corrupción que dañaron tanto a su partido y que han colocado a México en una situación muy difícil. El punto no es quién tiene razón o no, el tribunal lo va a decidir. El punto es qué hacemos frente a unas instituciones que están muy lastimadas en su credibilidad, frente a una sociedad que en una parte de ella está enardecida, si lo que nos importa es restablecer el prestigio de la autoridad como condición para avanzar en la seguridad y en las reformas que México necesita. JJ Rendón, en 30 segundos, porque nos piden un corte. ¿Hubo esta compra masiva de votos? Sí, ¿se está atentando con las instituciones? Todas las pruebas que hay hasta la fecha, ninguna refleja que ni en el caso Monex ni en el caso Soriana... Que son las dos tarjetas de crédito. Sí, fueron usadas por el partido para pagarle a operadores electorales convencionales que siempre se han usado en todas las campañas. O sea, en vez de pagarle... usted está diciendo que sí, que hubo eso. A los operadores hay mil formas de pagarle. No, pero cuidado, es que una cosa es operar compra de voto y otra cosa es operar con gente que está trabajando en la campaña en los 32 estados, que es un gentío. Y tú puedes utilizar cualquier mecanismo para pagarle, cheque, transferencia, Monex, no sé qué. Eso no implica que hay una asociación directa entre la entrega de esos fondos o el uso de ese mecanismo y que haya compra de voto, y eso lo va a determinar el tribunal a la brevedad. Interesante distinción, no estaba al tanto de ella. Vamos a un corte rápido y cuando volvamos seguimos con la entrevista que le hicimos al virtual ganador de las elecciones de México y vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre cuál sería su política exterior. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos en Ciudad de México al virtual ganador de las elecciones mexicanas del 1 de julio, Enrique Peña Nieto. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos qué cambiará en la política exterior de México. Veamos. ¿Qué diferencia va a haber entre su política exterior y la de los últimos años?
Bueno, yo primero debo decir de este proceso democrático que México ha tenido, que ha sido ejemplar, que ha tenido una gran participación y estoy muy optimista y seguro de que el Tribunal Federal Electoral confirmará lo que sin duda es un mandato contundente de los mexicanos y donde hay una diferencia de más de 3.200.000 votos con mi más cercano competidor de esta elección. En materia de política exterior, creo que México, y estoy comprometido en ello, de seguir observando los principios que han marcado la relación de México con el mundo. Un respeto a la soberanía de cada país, respeto a la libre autodeterminación que tengan los pueblos, el buscar la vía pacífica para resolver los conflictos que eventualmente se den entre países o al interior de cualquier nación. Estos son los principios que mantendrá mi gobierno, que serán inalterables dentro de la relación que México tenga con el mundo, y más buscando que en el contexto global que hoy vivimos, México no se aísle, al contrario, tenga condiciones mucho más sólidas en cuanto a la competitividad que pueda tener frente al mundo entero. Bueno, a ver, de su respuesta, mi traducción es que no va a cambiar nada. Es el respeto inalterable a los principios, insisto, de la relación con los otros países. Sin embargo, lo que sí debemos lograr, y que este es sin duda una señal de cambio, es que en la política económica, en la política industrial que establezca mi gobierno, permita una mayor participación de empresas mexicanas en otras partes del mundo, lo cual no hemos logrado en los últimos años. Creo que una de las faltas mayores que México ha tenido en los últimos 11 años es un mejor desempeño en su economía. El desempeño de nuestra economía ha sido de las más bajas y más pobres de toda América Latina, solo hemos superado a la de El Salvador. Fuera de ahí hemos tenido el peor desempeño y con un gran rezago en cuanto a las oportunidades de empleo y de desarrollo individual que debiéramos haber propiciado para más mexicanos. Ahora, usted dijo, o lo entendí mal, en una entrevista anterior, que su primer viaje como presidente virtualmente electo será a Brasil. ¿Lo entendí bien? No fue así de explícito. Más bien he recibido invitación de los jefes de Estado prácticamente de toda América Latina, con quienes he tenido comunicación directa vía telefónica, para que en este periodo de transición, y de no ser así ya como presidente de México a partir del 1 de diciembre, pueda visitar sus países, lo cual estoy en el compromiso y en el interés de poder hacer. Bueno, pero no hay país particular. La verdad es que con todos los jefes de Estado tengo una buena relación en lo personal, con algunos he tenido oportunidad de construirla antes de asumir esta responsabilidad. El presidente de Colombia, por ejemplo, a quien tuve oportunidad de conocer antes de que fuera el presidente y antes de que yo estuviera en esta responsabilidad que estoy próximo a asumir. Y creo, de lo que sí creo, es que la buena relación entre dos países o más, mucho depende también de la buena relación que personalmente tengan sus jefes de Estado. ¿A quién más conoce aparte del presidente Santos? Pues básicamente nada más de América Latina en lo personal, presidente de Panamá, como algunos presidentes de Centroamérica, pero de América Latina solo tengo oportunidad de haber conocido al presidente de Colombia, pero estoy seguro que tener oportunidad de hacer muy buena relación con los presidentes y jefes de Estado de estos países. Pero nosotros los periodistas, para bien o para mal, siempre buscamos prioridades. ¿A dónde va a ir el presidente electo de tal país en su primer viaje? ¿A dónde tiene pensado ir? América Latina, sin tener definición clara de qué país. Colombia será uno de ellos, Brasil, Chile, sin duda serán países que estaré visitando. Y yo espero todos los de América Latina. No quisiera dejar fuera a ninguno de los otros países a que no he referido. Antes de ir a Estados Unidos. Pues no he definido el tiempo de uno y otro. Seguramente esperaré a la elección, en respeto a la elección que tenga lugar en los Estados Unidos el 6 de noviembre, para entonces definir una visita en el carácter todavía de presidente electo a los Estados Unidos. El presidente saliente, Felipe Calderón, ha sido muy crítico con Brasil y con Argentina por el tema de un tratado de industria automotriz que, según él, Brasil y Argentina no han cumplido. ¿Tiene razón o no tiene razón? Hay sin duda, yo creo que incumplimiento de algunos de los acuerdos de esta relación, pero pues más que en el reclamo, yo creo que lo que va a permitir destrabar y lograr
el cabal acuerdo a los acuerdos económicos en materia automotriz, pues será justamente la buena relación que se propicie, y que comprometa la voluntad para que los jefes de Estado cumplan con estos acuerdos. Yo me propongo realmente establecer una buena relación personal con los otros jefes de Estado, el lograr para México una mayor presencia, insisto, en los otros mercados consumidores de América Latina, de Asia, de Europa, diversificar la presencia de México, hoy muy concentrada en Estados Unidos, y que no por ello deberá de ser menor. Al contrario, creo que sería absurdo no aprovechar la vecindad geográfica que tenemos con los Estados Unidos, donde incluso yo he venido postulando debiéramos escalar aún más la relación de libre comercio que hoy tenemos con América del Norte para buscar una mayor integración productiva de toda América del Norte. Antes de ir a ese tema, me llama la atención que cuando usted habla sobre la política exterior que usted va a llevar en México, no mencionó dos palabras que para muchos son muy importantes: derechos humanos. El PRI, su partido, tiene una tradición de, como usted dijo antes, defender la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, pero los recientes presidentes de México han agregado a eso la defensa de los derechos humanos. ¿El PRI hasta qué punto lo va a hacer? ¿Usted hasta qué punto lo va a hacer? Personalmente estoy en un gran compromiso con este tema. A partir, primero, de reconocer el cambio democrático y de mi país y que el mundo ha experimentado. Segundo, de observar cabalmente lo que prescribe la Constitución General de la República Mexicana, que tuvo una reciente modificación en su primer artículo, que precisamente establece el respeto inalterable y prescrito a todas las al Estado mexicano en su conjunto para garantizar los derechos humanos de los habitantes de México. Bueno, pero usted sabe mejor que yo, usted es abogado, que una cosa es lo que está escrito, otra cosa es cómo se implementa, cómo se interpreta. Por ejemplo, en el caso ahora de Paraguay, muchos países dicen suspendamos a Paraguay, otros países dicen caramba, ¿cómo vamos a suspender a Paraguay de la OEA y de otros grupos regionales cuando no hemos dicho nada sobre Nicaragua, en las recientes elecciones en Nicaragua? ¿Qué piensa usted de Paraguay, por ejemplo? ¿Qué habría que hacer con Paraguay? Pues en el respeto al principio que yo le he señalado, soy absolutamente respetuoso de las decisiones internas que se tomen en ese país. No tengo una opinión distinta de esperar que la decisión tomada esté apegada a derecho, y si eventualmente no fuera así, pues seguramente hay los mecanismos para recurrir la decisión tomada por la Suprema Corte de ese país. Soy respetuoso de la libre determinación que tengan las autoridades y que deberán estar apegadas a derecho. ¿Eso significa que si Venezuela en las elecciones de octubre comete irregularidades y el presidente Chávez gana por medios dudosos, usted va a respetar la autodeterminación de Venezuela por sobre los principios de la defensa colectiva de la democracia? Creo que los países debe ocuparnos en el respeto a la soberanía y a la libre autodeterminación que tengan los pueblos, el fomento y el impulso a los valores democráticos que México tiene y que estará en defensa de ellos en cualquier parte del mundo. Creo que ese debe ser el esfuerzo que como país asumamos y hagamos, pero invariablemente estará en el respeto a la libre autodeterminación que tome cualquier pueblo que tenga a través de cualquier proceso democrático y en el ejercicio pleno de las libertades de los ciudadanos de cualquier nación. No está ni corresponderá a mi gobierno hacer calificación o juicios de valoración sobre los procesos democráticos que se tengan en otros países. O sea, ¿usted no cree en la defensa colectiva de la democracia? Estoy en favor de impulsar los valores democráticos, de fomentarlos y de lograr que realmente permeen y sean asimilados en las distintas naciones, pero de observar un cabal respeto a la libre autodeterminación que tengan los pueblos en cada nación. Doctora Diana Negroponte, en Washington, ¿habrá un cambio en la política exterior de México cuando el PRI vuelva al poder? Yo veo continuidad, no veo gran cambio, pero hay una duda, y es lo siguiente. El señor Peña Nieto aclaró que él va a dedicar más esfuerzo
para la seguridad del pueblo mexicano. Y nosotros entendemos eso. Pero para nosotros en los Estados Unidos, una prioridad es la lucha contra los carteles que manejan la droga. ¿Cómo se puede hacer los dos sin incrementar los recursos? Porque si hay un cambio para proteger los ciudadanos en su totalidad contra el tráfico, extorsión, etc., ¿habrá suficientes recursos para seguir este combate contra los carteles? Eso es nuestra pregunta, que puede presentar un cambio significativo. Veremos. Más adelante, doctora Diana Negrón-Bonde, le preguntamos a Enrique Peña Nieto precisamente sobre esto. Pero antes de irnos a un corte rápidamente, licenciado Camacho, en México, ¿ve usted un cambio en la política exterior de México? Usted fue canciller, usted sigue estos temas de cerca. Si asume, como se espera, el candidato ahora presidente, virtual presidente electo, Enrique Peña Nieto, ¿ve usted un cambio en la política exterior de México? Yo veo el lenguaje de la ortodoxia de la política exterior y eso lo veo bien. No creo que todavía haya claridad suficiente en el señor Peña Nieto sobre realmente qué es lo que se quiere hacer con la política exterior. Y qué bueno que JJ Rendón nos hizo una gran revelación, porque dice que las tarjetas estas de Monex y Soriana, que es parte de todo el debate sobre la limpieza de la elección, que en efecto se dedicó eso a pagar al aparato electoral del PRI. El problema ahora de ellos es justificar de dónde salió ese dinero, porque puede haber lavado de dinero, y si ese recurso no precisamente contribuyó a rebasar el tope de campaña. Entonces necesitamos, como definición fundamental, y en eso también creo que lo que dice Diana es muy importante, pues cómo vamos a reconstituir la autoridad, el prestigio de la autoridad, porque el tema principal en México es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si queremos democracia, si queremos crecimiento, si queremos paz, si queremos seguridad, todo pasa por el fortalecimiento del Estado de Derecho y eso implica respetar las leyes. Nos piden un corte, cuando volvamos seguimos con la entrevista con el virtual presidente electo de México, Enrique Peña Nieto. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas en Ciudad de México al virtual presidente electo de México, Enrique Peña Nieto. Veamos. Usted ha dicho que una de sus principales prioridades va a ser las grandes reformas, la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma laboral. Pero mucha gente de la oposición, me decía un alto dirigente de la oposición el otro día, que las principales trabas para sus reformas no van a ser sus enemigos políticos, sino van a ser sus aliados y su propio partido. Esto me parece no tiene cabida. He sido el primero en postular reformas estructurales que el país necesita y donde he tenido el respaldo de las distintas expresiones y grupos que forman parte de mi partido. Es de señalar que mi partido es un partido de una base social muy amplia. Mi propio partido es diverso y es en parte muy plural, pero es clara la alineación que han tenido estas expresiones al posicionamiento que he marcado de antes de iniciar incluso mi campaña por la presidencia de la República y que me lleva a esta alta responsabilidad para emprender reformas de gran calado, reformas estructurales que México necesita para poder crecer económicamente nuevamente. Pero, por ejemplo, la reforma energética es una de ellas. Sí, por ejemplo, ¿cómo va a hacer usted la reforma energética trayendo más inversión privada en el monopolio estatal Pemex cuando el sindicato de los petroleros de su propio partido es una de las bases de su partido y lo van a pelear con capa y espada? Pero estoy seguro que usted no ha escuchado ninguna expresión ni de ellos ni de otros grupos dentro del partido que estén en oposición a lo que he venido postulando. Es que todavía no lo hizo. Pero lo he postulado y lo he comprometido.
y es claro que además está consensado y hablado con quienes forman parte de mi partido. No ha habido una voz discordante que se haya alzado en contra de este postulado que he hecho de emprender reformas estructurales y muy particularmente la reforma energética. Espero encontrar, porque no será suficiente el respaldo de mi partido, que es fundamental para que estas reformas prosperen, la energética entre ellas, pero ahora no será suficiente el apoyo de mi partido. El mandato de los ciudadanos el 1 de julio dejó ver que en el Congreso no habrá una fuerza con mayoría absoluta, que es un Congreso dividido y que es un Congreso en el que se le habrá de exigir corresponsabilidad para impulsar las reformas y cambios estructurales que México necesita. Me corresponderá como jefe del Estado mexicano convocar y asumir el liderazgo que mi país necesite, que con el respaldo de las distintas fuerzas políticas podamos hacer estas reformas que estoy convencido y estoy optimista de que se podrán hacer. Usted me habló del Congreso, va a ser un Congreso dividido. ¿Usted va a entrar a la presidencia como presidente débil? Yo creo que hay un gran respaldo mayoritario, contundente y claro en favor del proyecto que encabezo. Ahora, como presidente de México y en el ejercicio de una presidencia democrática, estaré para acreditar que desde esta presidencia democrática es posible convocar a las distintas expresiones políticas a la construcción de acuerdos a partir de las coincidencias. No se puede señalar de un presidente o de un gobierno débil a partir de tener un Congreso que los mexicanos han querido sea o tenga corresponsabilidad en las definiciones que se tomen. Ningún partido tiene mayoría absoluta. Somos como partido el que tendrá la mayor presencia y la mayor fuerza política dentro del Congreso y estará en el liderazgo del que habré de ocuparme de tener que podamos construir los acuerdos que estoy seguro sí es posible tener. En mi experiencia como gobernador del Estado de México, tuve en mis primeros 4 años una Cámara prácticamente de oposición, no prácticamente, de oposición. Éramos la primera fuerza o la primera minoría como partido y fue posible construir acuerdos que permitieron modernizar el marco legislativo del Estado de México. Hoy por igual me habrá de ocupar asumir el liderazgo necesario para la construcción de acuerdos. Hoy señalaba, este es el momento y el tiempo para no imponer, sino construir acuerdos. Es el momento para que todos los partidos tengamos una actitud constructiva y no de oposición y de menos de obstrucción a lo que México necesita. JJ Rendón, tú eres asesor del PRI. ¿Va a poder el virtual presidente electo, hacer acuerdos en el Congreso cuando en México siempre fueron 2 partidos contra el que está en el poder? Sí, muchos gobernadores del PRI han tenido el mismo problema durante los últimos 12 años que no tuvieron presidente y lograron consenso y lograron gobernar y reformar las legislaturas de sus estados perfectamente bien. Pero no quiero dejar de contestarle al licenciado Camacho Solís y decirle que, bueno, el IFE y las autoridades determinarán qué fue lo que pasó o no pasó. Esta, digamos, historieta, casi que es una tragicomedia, la tienen haciendo durante los últimos 30 años, cambian las denuncias en cada elección. Se determinará que el PRI si usó los monederos Monex o no, los usó dentro de la ley. Pero tú estás diciendo que sí. Tope. No, sí, pudo haber usado cualquier mecanismo, es mi argumento. Los monederos Monex per se no son necesariamente para esto o para aquello. Se usan para transitar dinero y pagarle a personas, que pueden ser operadores del PRI, pueden ser funcionarios del PRI, puede ser la nómina del PRI. Y eso no tiene nada que ver con la comprevoto. Punto. ¿Y eso es legal? Totalmente, pues pagar un cheque, transferencia, como quiera. Licenciado Camacho, rápidamente porque nos pidieron un corte, ¿cierto o falso eso? ¿Es legal eso en México? Bueno, pues ya confirmó que en efecto es para eso. Claro que no es legal, si no se justifica el origen de los fondos y si además no se reportan esos gastos, eso es totalmente ilegal. Si los reportan y está dentro de los topes de campaña, es legal, ese es mi argumento. Ya lo determinará la autoridad competente, que no es el doctor Camacho y no soy yo. Licenciado Camacho, la última palabra antes de ir al corte. Que me preocupan mucho los adjetivos que utiliza Enrique Peña de mayoría, contundente, los 50 millones. Precisamente para poder armar un diálogo, para poder armar los acuerdos, va a tener que reconocer que tiene 19 millones de votos,
que hay un líder, Andrés Manuel López Obrador, que tiene 16 millones de votos, que no lo puede borrar del mapa, que hay una oposición muy fuerte, panista y de la izquierda, en lo que toca a la falta de democracia que hay en el país, al exceso de corrupción. Y entonces, sobre bases de realismo, se puede establecer el diálogo. Y si algo necesita hoy México es un gran diálogo nacional, un acuerdo, pero es muy difícil que nos venga aquí a decir que el modelo es cómo gobernó el Estado de México. Si ese es el modelo, no habrá diálogo posible. Necesitamos, licenciado Camacho, rápidamente, apertura democrática y modernidad. Licenciado Camacho, en un sí o en un no, usted como dirigente del principal partido de izquierda, si Andrés Manuel López Obrador, el candidato aparentemente derrotado el 1 de julio, decide después del 6 de septiembre, después del veredicto del IFE, que esto fue una elección espuria y no reconocer al nuevo presidente, ¿usted lo va a acompañar o no? Yo voy a reconocer la decisión del tribunal. Eso es una posición institucional interesante. Vamos a un corte y cuando volvamos, vamos al tema que planteaba la doctora Negroponte sobre la lucha contra el narcotráfico, que ya ha dejado 50.000 muertos o más en México en los últimos 5 años. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas en Ciudad de México al virtual presidente electo de México, Enrique Peña Nieto. Vamos a ver lo que nos dijo sobre qué piensa hacer con la violencia, con la lucha contra el narcotráfico en México. Veamos. ¿Qué es lo que más le preocupa de Estados Unidos? Pues yo más que preocuparme, me habrá de ocupar el tener una relación mucho más intensa, de una mayor colaboración, pero sobre todo de exigir mayores y mejores resultados de la relación bilateral. Ejemplos concretos. Materia de seguridad pública. Creo que hoy se ha logrado una colaboración, como además en la comunicación que tuve del presidente Obama para felicitarme por el triunfo obtenido el 1 de julio, primero reconoció el proceso democrático de México y claramente me señaló su interés de mantener el nivel de colaboración y eventualmente de ampliarlo que ha tenido hasta ahora con el gobierno de la República. Yo expresé justamente mi propósito de ampliar esta colaboración para el área de seguridad pública, para tener fronteras seguras en estos más de 3.000 kilómetros que compartimos en la frontera norte y sur de ellos. Concretamente, ¿qué significa eso? Significa que hay objetivos o hay un ánimo de colaboración, pero que debe trazarse objetivos medibles. ¿Cuáles son? Reducir la violencia, lograr realmente fronteras seguras, lo cual no es claramente hoy acreditable a partir de más allá del esfuerzo que ha habido de la detención de capos o jefes de cárteles, lo cual debe mantenerse, sin duda es uno de los objetivos, pero no pueden ser los únicos. Para México será fundamental establecer en los objetivos a lograr una reducción de la violencia a partir de un ajuste a la estrategia que México siga y donde tengamos colaboración del gobierno norteamericano, que además creo que está comprometida, hay interés y la hay también y lo será también de parte de mi gobierno, pero que se evidencie en mejores resultados para la seguridad de los mexicanos. Hoy tenemos a muchos cárteles desmembrados, captura de varios capos o jefes de estos cárteles, pero el clima de inseguridad en México lamentablemente se ha agravado y se ha acentuado. Yo, y debo decirlo en aclaración a lo que muchos han equivocadamente leído de mi posicionamiento, no hablo de evitar esta tarea del Estado, que es irrenunciable, combatir al crimen organizado y combatir a los cárteles, pero tenemos que ampliar nuestro espectro de atención, que también tenga esté enfocado a reducir la violencia. Doctora Diana Negroponte, en Washington, ¿le convence esto que acaba de decir el licenciado Enrique Peña Nieto, que
lo que van a hacer es ampliar la estrategia de lucha contra el narcotráfico para enfocarla en la violencia, no cambiarla. ¿Le convence esto o no? Aprecio mucho las palabras del licenciado Peña Nieto. Pero lo que él quería decir es que de nuestra parte hacemos más para reducir el consumo de drogas, que hacemos más para controlar el flujo de armas al sur y el flujo de dinero. De nuestra parte, tenemos que ver un aumento presupuestario y una fuerza más agresiva, más efectiva para controlar la venta de estas drogas dentro de más de 280 ciudades en nuestro país. El señor pero eso Peña es exactamente lo que está diciendo el actual gobierno, doctora Negroponte. Eso es exactamente lo que está diciendo el doctor Felipe Calderón. ¿Qué cambiaría entonces? Vamos a ver si habrá la posibilidad de tener una relación más cercana con el gobierno Obama número 2 o con el gobierno de Mitt Romney. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Les debemos una respuesta al licenciado Camacho. Lo vamos a tener muy pronto. Espero, JJ Rendón, lo mismo. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y mi opinión sobre lo que nos dijo el licenciado Enrique Peña Nieto, el virtual ganador de las elecciones mexicanas en este programa. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos por Twitter, por Facebook, en el Miami Herald o nuestra página web oppenheimerpresenta.com. Bueno, mi opinión sobre la entrevista de hoy a Enrique Peña Nieto. Yo creo que el Tribunal Electoral mexicano sí va a convalidar la victoria electoral de Peña Nieto. Probablemente van a decir que sí, que por ahí hubo compra de votos, pero que las irregularidades fueron aisladas y no son suficientes como para poner en duda el resultado final de la elección. Pero lo más probable es que Peña Nieto no entre al poder pisando fuerte. ¿Por qué? Porque va a tener un Congreso dividido y una buena parte de la población, no mayoritaria, pero muy activa políticamente, que no cree que ganó limpiamente. Y eso le va a restar poder político para lograr la aprobación de las reformas económicas que ha propuesto. Para mí, lo más importante que dijo Peña Nieto en esta entrevista es que apoyaría mandar a la cárcel a quienes participaron en la compra de votos, así sean dirigentes de su propio partido, el PRI. Si Peña Nieto realmente quiere probar que pertenece a una nueva generación del PRI, como nos dijo, que es más democrática, más honesta, va a tener que demostrarlo desde el primer día de su mandato. Y creo que la mejor manera de hacerlo sería cumpliendo con esta promesa que hizo en esta entrevista, o sea, apoyar un castigo ejemplar a todos aquellos que orquestaron la compra de votos o hicieron alguna otra trampita electoral. Eso nos daría una señal contundente de que es un dirigente de la nueva guardia, que no tiene que ver con la tradición autoritaria de su partido, y sería la mejor manera de que logre el respaldo interno y externo que necesitaría para hacer las reformas económicas que México tanto necesita. Gracias, hasta siempre, y no se pierdan muy pronto, quizás la semana próxima, vamos a tener nada menos que a Oliver Stone, quizás el director de cine más polémico de Hollywood. Gracias. Oppenheimer presenta. Es presentado por Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, The Global Latin American Bank. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com.
Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, porque la educación es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Mercado de Dinero, el periódico que defiende a los consumidores, apoya a los emprendedores y aplaude las buenas prácticas empresariales.